Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Damos gracias una vez más al Señor por este nuevo tiempo, por este día que el Señor nos ha regalado. Hemos comenzado nuestra tarea a partir de las 18 horas. Hemos estado orando, buscando el rostro de Dios. Hemos estado clamando por cada una de nuestras necesidades específicas y también ministeriales. Así que bueno, entendemos que es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de orar, es un tiempo de clamar, es un tiempo de estar en comunión con el Señor. Hay un pastor al cual amo mucho, dice que un cristiano mediocre dice que ora una hora por día. Y realmente nos incentiva y nos anima a que buscamos cada día más el rostro y la persona del Señor. Y bueno, ya son las 19 horas y estamos preparándonos para recibir la palabra del Señor. Seguimos con una guía de estudio, seguimos estudiando la palabra del Señor. Y en esta tarde me gustaría hablarte sobre desafíos sobre los engaños o sobre el engaño del enemigo. Este estudio está basado en el libro de Josué, capítulo 9, del verso 1 al verso 27. En mi Biblia, la versión Reina Valera, nos dice en el prólogo que es astucia, y eso es lo que vamos a estar hablando, sobre la astucia de los gabaonitas. Y tengo que decir, para poder ya ir desarrollando el mensaje de hoy, o el estudio de la palabra del Señor, que por todas las edades hubo gentes y pueblos enteros que de alguna manera quisieron pelear no tan solo contra el pueblo de Israel, sino contra Dios mismo. Uno de los ejemplos reales los hallamos en el libro de Josué, en el capítulo 9, verso 1 y 2, dice que cuando oyeron estas cosas, escucha bien, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Qué palabra tremenda. Cuando podemos ver cómo la Biblia misma nos describe cómo un pueblo se levanta, cómo diferentes pueblos se levantan para batallar y para guerrear en contra de Josué y de Israel. Acordate que estamos enfocados en el libro de Josué, un libro que nos habla exclusivamente, y es un libro que nos habla de la conquista. Como siempre decimos, si hay un libro que tenemos que enfocar nuestras vidas para poder proyectarnos y para poder ir hacia adelante y para poder conquistar, sin lugar a duda es un libro que tenemos que pasar y meditar en el libro de Josué. Pero ahora, en el día de hoy, la palabra de Dios nos habla que somos desafiados sobre el engaño que muchas veces va a querer producir el enemigo para que no podamos avanzar, para que no podamos conquistar. Yo siempre digo que Dios, si hay algo que nos anima siempre es ir de gloria en gloria y de conquista en conquista. Yo creo que el cristiano, y siempre digo que la vida del cristiano es una vida realmente de aventura, una vida de desarrollo, una vida donde somos desafiados a conquistar todos los días de nuestras vidas. Por eso, y al igual que el Goliat y muchos otros, pensaron que podían medir sus fuerzas contra el propio Dios. Qué interesante, ¿no? Porque dice que se juntan los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, y dice que se concentraron, dice que se concertaron, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Y en este tiempo muchas alianzas se van a levantar también para que nosotros no podamos avanzar, para que no podamos llegar al propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y dice, pero hubo otras personas, las cuales, dice la Escritura, que nos enseña, por eso el capítulo 9 que hoy estamos viendo, dice que hubo otras personas, las cuales usaron de la astucia para poder vencer a los hijos de Dios y lograr de esa manera grandes beneficios. Y acá hay una verdad espiritual que está encerrada en este capítulo 9, del 1 al 27, donde los gabaonitas van a usar nada más ni nada menos que una astucia para hacer alianza contra el pueblo de Israel y contra Josué. Es interesante entender en esta verdad espiritual que tenemos que tener cuidado muchas veces con las alianzas que nosotros ejecutamos o hacemos. Nuestra alianza siempre debe estar direccionada a los principios de la palabra. Nuestra alianza debe estar direccionada
solamente y dada a Jesucristo, al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, para que nuestras vidas realmente sean vidas bendecidas y prosperadas. A veces hacemos alianza con el sistema, a veces hacemos alianza con el mundo, a veces hacemos alianza con gente que no está de acuerdo a la palabra del Señor, y tenemos que ser sabios más que nunca, porque el enemigo realmente una de las cualidades que él tiene es que es engañoso, y a través de las alianzas nos va a traer engaño y no nos va a dejar llegar a los propósitos del Señor. Ahora bien, los gabaonitas, en vez de pelear, mira esto, siendo muy astutos, se pusieron, y quiero que anotes por favor esto: ropa vieja, calzado viejo. Aunque vivían cerca de donde se encontraron con los israelitas, tenían pan duro y odres muy dañados, alegando a Josué, o alegando, perdón, a Josué y a sus colaboradores, que venían de muy lejos con el deseo de hacer alianza con el pueblo de Israel. ¿Puedes entender esto? Los gabaonitos lo que dijeron, bueno, ellos salieron al encuentro y dijeron, bueno, nosotros vamos a llevar ropa vieja, zapatos viejos, vamos a llevar odres viejas, para hacer una escena, para actuar, para ser como actores de esa época y de ese tiempo, para poder hacer alianza con Israel. En el libro de Josué, capítulo 9, verso 7, dice: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Es la respuesta de Israel cuando vieron a los gabaonitas, cuando se enfrentaron y los vieron. Tímidamente los israelitas respondieron: quizás ustedes habitan en medio de nosotros, ¿cómo podemos hacer alianza con ustedes? Cuando la Biblia había declarado y declaraba que el Señor les había dado al pueblo de Israel y había dado directivas muy claras en las cuales ellos no tenían que hacer alianza con ningún pueblo de la tierra, porque muchas veces el hacer alianza con las demás naciones de la tierra podía ser perjudicial, porque muchas veces a lo largo de la historia de Israel vamos a ver que al hacer alianza con otros pueblos paganos, muchas veces involucraban y se metían los dioses en medio del campamento de Israel. Así que la voluntad de Dios no era que pudieran hacer alianza, porque Dios les aseguraba la victoria. Dios ya les había entregado la victoria, y Dios se había pronunciado de que no debían hacer alianza. Pero mira lo que dice en el libro de Josué capítulo 9, del 9 al 13. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Escucha, esto decían los gabaonitas. Y sin embargo los gabaonitas estaban muy cerca del campamento de Israel. Estaban muy cerca, nada más que se pusieron ropas viejas, zapatos viejos, odres viejas, pan mozado, un pan con moho, estaban haciendo una escena. Y dice, capítulo 9, verso 9, y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual, dice, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e ir al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes. Y helo aquí, ahora está seco y mohoso. Verso 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevo, helos aquí ya rotos también, estos nuestros vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda escena. Lo único que faltaba acá era el telón, y que la gente aplaudiera a los gabaonitas de cómo habían utilizado su astucia. Ellos dijeron: no, venimos de lejos, venimos, el pan estaba calentito y está todo lleno de moho, teníamos el vino preparado para poder bendecirles y para poder hacer alianza con ustedes, y ahora las odres estaban ya resecas. Pero ¿qué escena habían planteado?
presentan la respuesta de los gabaonitas. Lamentablemente hay una expresión interesante en el verso 14 en el cual no podemos dejar de ver y no podemos pasarla por desapercibido. En el capítulo 9, verso 14, mirá lo que dice la palabra del Señor, que es algo que pasaron por alto Josué y el pueblo de Israel. Y los hombres de Israel tomaron, dice, las provisiones de ellos, pero hay algo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en cuidado con las alianzas. Somos desafiados sobre el engaño del enemigo. Fíjate lo que dice 9:14 de Josué. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Así que ellos se sintieron persuadidos, ellos creyeron en lo que los gabaonitas dijeron, pero en ningún momento tomaron de la provisión, pero en ningún momento los gabaonitas, Israel dice que consultó al Señor. Y acá hay una verdad espiritual tremenda para los días que nos toca experimentar y vivir. Para estos tiempos donde seguramente escuchamos una gran y enorme cantidad de voces que se levantan, que nos piden que hagamos alianza en forma personal, en forma familiar y aún en forma ministerial. Que hay veces que nos dicen o te ofrecen un negocio, o te ofrecen esto, o te ofrecen lo otro, y te piden muchas veces que hagamos alianza. La verdad espiritual que en esta tarde el Señor nos quiere hablar es que lo primero que tenemos que hacer para no cometer el error que habían hecho el pueblo de Israel con los gabaonitas es consultar al Señor. Dice, no consultaron a Jehová. Israel hizo alianza con los gabaonitas, no obedeciendo a la palabra que Dios les hablaba claramente con respecto a esto. Libro de Éxodo, capítulo 23. Mirá qué interesante. Dice la palabra del Señor: yo enviaré mi terror delante de ti y te consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de cada uno de tus enemigos. Verso 33. En tu tierra, declara el Señor, no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. O sea, Dios lo que estaba hablando y estaba diciendo es que no quiero que hagan alianza. Yo voy delante de ustedes, yo les entrego la victoria. Mi mano poderosa la van a ver en todo momento, razón y circunstancia. Así que no hagan alianza, pero al no escuchar la voz de Dios, al no consultar a Dios, estos hijos de Israel hicieron ciertamente alianza con los gabaonitas. En el libro de Apocalipsis es interesante encontrar cuál es la faceta del enemigo. Acá ellos estaban enfrentando con pueblos enemigos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando que las luchas y las peleas, la conquista que tenía que llevar adelante ciertamente Josué, estaba hablando que derivaban en violencia y en guerra. Ahora, nosotros estamos viviendo una dispensación totalmente diferente, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, estamos viviendo un tiempo donde también estamos llamados a conquistar, pero que estamos también llamados a discernir a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, dice lo siguiente con respecto a nuestro enemigo: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y acá es donde me gusta este punto. Dice, el cual engaña al mundo entero. El enemigo es un erudito, por así decirlo, engañador. Él va a tratar de engañar, así como engañó al pueblo de Israel a través de los gabaonitas, así va a tratar de engañarnos a cada uno de nosotros para que no consultemos al Señor y podamos aprobar cualquier tipo de alianza. Entonces Apocalipsis enseña que el principal trabajo de Satanás es engañar, pues él es el padre de mentira. En el libro de Juan, capítulo 8, 44, dice
y es fuerte esto, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es tremenda esta verdad espiritual, es tremenda esta palabra, realmente para que podamos entender cuál es la esencia de nuestro enemigo. Es padre de mentira y es por sobre todas las cosas engañador. Su principal tarea es engañar. Para ello usa, y no podemos dejar de ver, falsas religiones o que si se practican ciertos ritos confiando más en los objetos sagrados, en amuletos, que en el propio Dios. Y sabés que hay algo que es interesante, porque cuando estamos viendo que la venida de Cristo se aproxima, cuando estamos viendo que Dios está por producir un último y gran avivamiento, cuando vemos que Dios comienza a nutrir a la iglesia de dones espirituales, comenzamos a ver y a discernir que también la gente de afuera comienza a tener necesidad de las cosas espirituales. Comúnmente se da en las crisis como las que estamos viviendo. Cuando el individuo, a nosotros nos ha pasado que cuando hemos estado en crisis es ahí cuando Jesús pudo venir a nuestro corazón. Cuando estábamos muy bien, la verdad uno se olvida de Dios, pero cuando Dios comienza a manifestarse de una forma diferente, cuando Dios comienza a llamar su atención sobre nuestras vidas, comúnmente mi hijo Lucas siempre dice, papá, dice, yo no sé qué pasa con los cristianos que siempre vienen destruidos, hechos bolsa, ¿no? Él era niño, casi era adolescente, me dice, papá, dice, vienen todos destruidos, vienen todos lastimados, vienen todos golpeados. Y que es ciertamente así, porque cuando hay una necesidad es ahí cuando recurrimos a Dios. Y en estos tiempos de crisis, de necesidad, falta de trabajo, la gente, muchos en vez de poner su confianza en Dios, comienzan a poner sus confianzas en diferentes cosas esotéricas, en la fortuna, en muchas situaciones. Pero esto tiene que ver con que el enemigo se presenta como un engañador. Dice, para ello usa falsas religiones. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 del verso 10, del verso 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no debemos ignorar sus maquinaciones. Y hay una verdad espiritual. Como iglesia no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar con nuestro discernimiento espiritual, tratando primero de que el enemigo no nos engañe, después que no nos deje que no nos permita escuchar la voz de Dios y después que como consecuencia hagamos alianza. Ahora, yo creo que veamos algo interesante. Los elementos que usaron los gabonitas para engañar fueron los siguientes. Yo te dije, ¿te acordás que cuando yo comencé a leer te dije, anotá esto? Y me pareció algo interesante, porque mira lo que dice, los elementos que usaron los gabaonitas para engañar fueron los siguientes: pan y vino. Y también dice la palabra que mostraron sus vestidos y mostraron sus calzados. Estos 4 elementos hablan de la obra de Cristo, nada más ni nada menos que nos hablan la obra de Cristo, porque el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, y el vino que representa la sangre del nuevo pacto que fue derramada en nuestros corazones. Interesante, lo vemos nosotros en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, cada vez que nosotros vamos a servir la Santa Cena, dice, porque, capítulo 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. ¿Qué te parece? Los gabaonitas estaban utilizando estos símbolos para poder hacer pacto con el pueblo de Israel. Pero no tan solo esto, sino que, mira que dice, porque también habla sobre el vestido. Y en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 9, dice, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y así que los gabaonitas también venían con vestidos, y los vestidos tienen que ver con esto, representan al viejo hombre. Pero también nos habla del calzado y tiene que ver con el calzado del Evangelio. Y en el libro de Colosenses, Colosenses 3:9, no mintan los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10, revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 15, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, los 4 elementos que los gabonitas utilizan para hacer alianza son los cuatro elementos que nos habla la palabra del Señor. Nos habla del pan, nos habla del vino, nos habla del vestido y nos habla realmente del calzado. Ahora, el gran error de los líderes de Israel fue el siguiente, y cuidado, porque muchas veces puede ser que nos acontezca este gran error, que no consultaron a Jehová. Cayeron ante la astucia del enemigo por no haber consultado al Señor, aceptando las provisiones adulteradas. Esa es la intención que muchas veces el enemigo va a querer hacer. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 11:3, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tenemos que tener suma cuidado, porque el enemigo muchas veces nos va a tratar de engañar y nos va a entregar provisiones aún adulteradas, provisiones que parece que son beneficiosas para nuestras vidas, pero que después el camino de ellas nos lleva a la perdición y nos saca del propósito y no nos permite conquistar. Para poder triunfar sobre Satanás y sus maquinaciones, el creyente en Cristo tiene que ser obediente a la palabra del Señor, sometiéndose a las indicaciones que el Espíritu Santo le va a dar. El libro de Santiago dice, y este es el principio de la guerra espiritual: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la clave, el corazón de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es pegar gritos, dar vueltas carrera en el aire, saltar, a ver quién grita más fuerte, quién ata más o quién desata más. El principio de la guerra espiritual está aquí: someternos al Señor. Sometimiento implica que me pongo debajo de, permito que Él sea, yo me pongo debajo de Él, Él está sobre mí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él dice que cuando yo me someto al Señor, cuando lo resisto, el enemigo ciertamente huirá de vosotros. Amén. Esa es nuestra confianza en el Señor. Todo creyente en Cristo tiene que tomar toda la armadura espiritual. Algo estuvimos hablando en estos días sobre la necesidad de todas las mañanas, no cuando esté de moda, no cuando me acuerde, no cuando me parezca, no cuando todas las cosas me van mal, porque algunas veces nos sucede que nos ponemos la armadura de Dios cuando ya estamos, cuando ya nos tiraron un tiro por acá, nos pusieron una espada por acá, estamos todos lastimados, andrajosos, ya no tenemos más ganas, pero tenemos que todas las mañanas levantarnos y colocarnos la armadura del Señor. Todo creyente en Cristo tiene que tomar toda la armadura espiritual, pues su lucha no es contra carne ni contra sangre humana, sino contra las huestes de maldad. Rodeado de guerreros espirituales, todo aquel que es un hijo puede saber que está seguro por la oración de cada uno de sus hermanos. Mira lo que dice la palabra del Señor:
Por lo demás, y en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo puedan estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermosa palabra, hermosa verdad espiritual. En el libro de Hebreos 4:16 nos está hablando que todo hijo de Dios tiene que vivir, tiene que estar alerta. Dice, el Señor nos invita, acerquémonos pues confiadamente hacia el trono de la gracia, porque vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia de Dios y la gracia de Dios van a estar sobre su vida. Dios nos promete esto. Todo hijo de Dios tiene que vivir alerta, teniendo en cuenta el desafío de enfrentarse a las fuerzas del enemigo. Como bien nos recuerda el apóstol Pablo, ahí en Primera de Pedro, dice, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y es una realidad. El enemigo va a estar acechándonos. El enemigo va a estar tratando. Hace un ratito estaba, antes de que vinieran y pudiéramos estar aquí compartiendo esta palabra, estaba leyendo una historia que me hizo reír tanto. Dice que había dos jóvenes que, bueno, viste estos jóvenes que muchas veces salen a caminar, y dice que, bueno, se metieron en una cueva porque comenzaron a ver pisadas de oso. Y dice que las pisadas del oso eran grandes y las pisadas del oso se metían dentro de la cueva. Y claro, como todo adolescente curioso, eran dos, ¿no? Uno animaba al otro y dijimos, vamos a ver el oso adentro. Así que los dos tomaron la linterna y dice que se iban cubriendo el uno al otro, iban mirando la cueva a ver si podían encontrar el oso, iban tratando de identificar al oso, y dice que cuando tenían las dos lámparas alumbrando, dice que por atrás de ellos se levantó un oso con las patas bien, las manos bien en alto, y dice que pegó un grito rugiente como el de un oso, dice, desesperado, un león, y retumbó sobre toda la cueva, y dice que, bueno, se pegaron tal susto que comenzaron a correr. Y sabés que la historia no termina ahí, porque no tan solo comenzaron a correr los dos, sino que el oso venía corriéndolos para atraparlos. Y en medio de la corrida uno se sacó los zapatos que eran pesados y se puso zapatillas. Y el que iba con él le dice, pero dice, es incoherente lo que estás haciendo. Dice, ¿cómo te cambias de zapatos si viene el oso? Dice, porque el oso de todas formas nos va a alcanzar. Y entonces el que se había puesto las zapatillas dice, yo no tengo que correr más rápido que el oso, tengo que correr más rápido que vos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque a veces se presenta el enemigo como ese león rugiente que nos quiere devorar, que nos quiere, pero gracias a Dios que nosotros somos hijos de Dios Altísimo, oramos los unos por nosotros, nos cubrimos los unos por nosotros y nos guardamos los unos a los otros. Y termino, recuerde el gran desafío que nos deja el profeta Isaías en el capítulo 62, verso 6. Y quiero regalarte esta porción bíblica. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Ellos no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hermanos, querida iglesia, queridos amigos y amigas, la palabra de hoy nos invita a que somos desafiados sobre el engaño del enemigo. Pero tenemos que tener en cuenta que si Dios es con nosotros,
¿quién estará con nosotros? Cuidado, cuidado de hacer alianzas con quien no tengas que hacer alianzas. Segundo, nunca hagas algo sin antes consultar al Señor. Y recuerda que el principio de la guerra espiritual es sometete a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y como epílogo para culminar este estudio, libro de Isaías capítulo 62, verso 6, sobre tus muros, oh Jerusalén. Y me gustaría que pusieras tu nombre, pusieras ahí que estás escuchando, he puesto guardas todo el día sobre tus muros, Gustavo, sobre tus muros, Marcela, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás, el Señor estará como poderoso gigante, y aunque el enemigo se levante como un río, en Jehová levantaremos bandera. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia y por tus hijos, por tus nietos, por todos los que están allí del otro lado del receptor. Padre, yo oro en esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús. Te alaba mi alma, te bendice y también te glorifica. Te doy gracias, Padre, porque esta palabra nos advierte, nos encolumna, nos posiciona delante de tu presencia y nos enseña, Señor, que son tiempos donde el enemigo se querrá levantar y querrá hacer alianza con tu pueblo, querrá hacer alianza con cada uno de nosotros para sacarnos y quitarnos y arrancarnos del propósito tuyo. Pero, Padre, en esta tarde nos levantamos en el nombre poderoso de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, y decimos que tú has puesto guardas alrededor de nosotros de día y de noche que no callarán jamás. Que hay un ejército de hombres y mujeres, Señor, que estamos orando los unos por los otros, que estamos clamando por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Padre, yo te alabo, te bendigo y te glorifico y oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que a través, Señor, de este canal, muchas vidas sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, suelta ahora manos de milagro. Señor, ahora en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa se extienda y traiga sanidad sobre los cuerpos enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, que toda dirrimia cerebral, Padre, que todo problema en la sangre, Dios, ahora que toda artrosis y toda artritis, Padre, sea sanada para la gloria de tu nombre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que problemas de cadera, cervical, sean sanados para la gloria y alabanza de tu nombre. Y envío esta palabra porque sé que tiene poder en el nombre maravilloso de Jesús, que no depende de mi justicia, sino que depende de tu justicia y de tu gracia. Yo te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque sé que siempre nos escuchas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, digo amén, amén y amén. Sin más, que Dios te bendiga, Dios te guarde y te recuerdo, este domingo te esperamos a partir de las 11 horas. Tenemos diferentes programas y diferentes lugares donde vos podés intervenir o poder estar. Seguramente nos están mirando por el canal de YouTube, Tabernáculo de la Fe Mar de Plata. También estamos a través de Instagram, Tabernáculo de Fe Mar de Plata, y también a través de Facebook. Así que tenemos una variedad para que nos encuentre, para que podamos compartir. Y si tenés necesidades, comunícate con nosotros. Estamos a tu entera disposición. Sin más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y cuidado, no hagas alianza con nadie. Tu alianza es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Dios te bendiga.